12:21 de la mañana, continúan ustedes en la sintonía de Onda Madrid y nosotros continuamos en este programa Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, de lunes a viernes. Y como es costumbre, a esta hora aproximadamente, nos gusta pues hablar de esos asuntos que nos afectan a nuestras vidas más personales, nuestra vida íntima, y en eso a veces con problemas que no siempre sabemos cómo resolver. Y cuando tenemos un conflicto emocional y no tenemos muy claro la forma de resolverlo, ¿a quién acudimos? Pues a un psicólogo habitualmente. Y nosotros tenemos una psicóloga de cabecera que es María Jesús Álava Reyes, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenos días, María Jesús. Muy buenos días, Alipio. Bueno, vamos a ver, María Jesús, tenemos que hablar de la depresión, un problema, en fin, que no sé por qué afecta más a mujeres que a varones, si es así. Sí, efectivamente. Pues fíjate que prácticamente afecta al doble de mujeres que a varones, y además de una forma muy diferente. Es verdad que la depresión en las mujeres suele venir más por temas más emocionales, de familia, muy en el área de la afectividad, en el hombre más por el tema del trabajo, y además luego las manifestaciones son muy distintas. Ahora veremos un poco en general, ¿no? Pero igual que la mujer pues suele sentir una tristeza profunda, una falta de ánimo enorme, en el hombre muchas veces, fijaros que la depresión se manifiesta con síntomas como de agresividad hacia el entorno. Por eso está como encubierto, la gente no piensa que la persona está deprimida, lo que dice es no sé qué le pasa, no hay quien la aguante últimamente, y sin embargo en el fondo subyace una depresión muy profunda. Oye, ¿y hay así algún síntoma especialmente evidente o que pueda hacernos poner en aviso de que podemos estar ante una persona depresiva? Sí, efectivamente, hay una serie de síntomas muy claros y además conviene que lo tengamos claro, Alipio, porque 1 de cada 5 personas en algún momento de nuestra vida vamos a sufrir depresión. O sea, que en ese aspecto claro, la mayoría de las personas piensan que la depresión es tristeza. Y es verdad que la tristeza suele estar en el núcleo de la depresión, pero cuidado, estar triste no significa necesariamente estar deprimido. Mucha gente cuando está mal dice estoy deprimido. Bueno, si supieran de verdad lo que es una depresión, no utilizarían, digamos, esa argumentación de forma un poquito tan banal, ¿no? A ver, las depresiones se caracterizan por tener un estado de ánimo muy negativo, con una pérdida de interés por cualquier actividad, ¿no? Con una sensación de incapacidad, de inutilidad para afrontar las obligaciones más cotidianas. La persona además se siente indefensa, sin esperanza ante el futuro, con actitudes muy negativas, muy pesimistas frente a la vida, de tal forma que la depresión termina condicionando todo su existir, ¿no? Si quieres, lo vemos ahora en los diferentes ámbitos donde se manifiestan esos síntomas, Alipio. Muy bien. Bueno, pues a ver, a nivel cognitivo, a nivel más intelectual, ¿no? Se caracteriza por sentimientos de tristeza, de abatimiento, de desánimo, de apatía, decíamos pensamientos muy negativos sobre uno mismo, pensamientos que nos pueden llevar al suicidio, todo lo ven muy negro, con una tensión que, fíjate, dificulta mucho los procesos de atención, de concentración, de memoria, procesos puramente intelectuales. A nivel fisiológico, aquí, claro, depende de las personas, ¿no? Pero los principales signos serían sequedad en la boca, esto es muy característico, estreñimiento, ojo, que dices, ¿qué tiene que ver? Pues efectivamente es una de las manifestaciones. Dolores de estómago con mucha frecuencia, falta de apetito, esto casi siempre, amenorrea en casos extremos, que se te retira la regla, insomnio, muchas dificultades para conciliar el sueño, este es otro de los más claves prácticamente en todo, cefaleas, mareos, y luego a nivel motor lo que se nos quitan es las ganas por hacer cualquier cosa. Es decir, la persona apenas tiene fuerza ni para hablar, ni para reír, ni para andar, ni para hacer deporte, no quiere hacer nada, evita cualquier tipo de contacto social, aunque el síntoma quizá más característico de la persona depresiva es que deja de razonar. Es decir, su estado de ánimo permanente es tan bajo que no tiene ningún interés por cualquier actividad, incluso actividades que antes le gustaban. Ajá. Oye, ¿y se puede prevenir una depresión? Efectivamente, se puede prevenir la depresión, aunque para ellos tenemos que ser conscientes del estilo de vida que llevamos, ¿no? Es decir, en la medida, por ejemplo, que empezamos a incorporar actividades gratificantes, que no descuidamos nuestra vida social, vamos a tener, digamos, un mayor nivel de protección, ¿no? No resulta sencillo, Alipio. La verdad es que cambiar nuestra forma de pensar, lo hemos comentado varias veces, no es fácil.
Sin embargo, sí que es importante que nos empecemos a cuestionar si los hechos que ocurren son tan graves y que intentemos relativizar un poco la magnitud de los acontecimientos, ¿no? Es decir, va a ser muy útil, por ejemplo, que seamos más generosos con nosotros mismos, que no nos estemos dando caña constantemente, que aceptemos a comportarnos de forma un poquito más realista. Fíjate, un tema que se ha visto mucho últimamente es que tengamos una actitud, digamos, de gratitud ante la vida, ¿no? Es decir, que aprendamos a valorar las cosas, las pequeñas cosas o circunstancias, y sobre todo que no intentemos obsesionarnos con soluciones perfectas. Es decir, cuando estamos deprimidos, nos sentimos tan mal, cualquier cosa nos supone un gran esfuerzo. Muy bien, lo que tenemos que hacer es trabajar por alcanzar soluciones realistas y viables y no pensar en aquello que nos va a suponer pues prácticamente un imposible. Oye, María Jesús, ¿y cómo se puede ayudar a las personas que están deprimidas? Fíjate, este es un punto importante porque decíamos que si 1 de cada 5 vamos a estar deprimidos, claro. Lo que está claro es que todos, absolutamente todos, vamos a tener personas deprimidas a nuestro alrededor. Fíjate, lo primero que tenemos que hacer es lo contrario de lo que se nos ocurre, ¿no? Que es un poco sermonear a la persona, claro. Y decirle que no pasa nada, que tranquilo y tal. Esto es lo peor que podemos hacer. Es decir, solamente cuando la persona deprimida se siente escuchada, se va a sentir comprendida y va a estar mínimamente receptivo a las sugerencias que nosotros les hagamos, ¿no? Es decir, primer punto fundamental, por favor, no nos irritemos con la persona deprimida. Fíjate que dices, hombre, pero hay gente que se irrita, sí, porque cuando no responde a las expectativas, ves tan claro que no es el camino, que a veces te enfadas, ¿no? Y lo único que hacemos es que agravamos ese sentimiento de culpabilidad que puede tener el depresivo, ¿no? Es importante además que asumamos que es muy complicado remontar una depresión y que ello no se debe a la falta de voluntad de la persona, sino, entre otras cosas, bueno, a lo que implica esa propia depresión, ¿no? Es decir, tenemos que contribuir a que la persona realice actividades gratificantes, actividades que antes disfrutaba y que ahora no quiere oír nada. Y ahí lo que tenemos que hacer es tirar, pero tirar con mucho cariño, no tirar regañando. Y tenemos que tener muy claro, fíjate además, que los procesos son lentos. Es decir, va a ser importante, la persona apenas nota su mejoría y nosotros le tenemos que decir, bueno, pues hoy estás con un poquito más de ánimo que ayer, o mira, hoy has sido capaz ya de ir a trabajar, por ejemplo, que hay a veces que la persona se siente tan mal que es incapaz de hacerlo, o has llevado al niño directamente a la escuela. Es decir, no tenemos que escatimar con una persona depresiva los complementarios, digamos, más positivos, esos gestos más de afecto, de detalles, y sobre todo que le transmitamos que creemos en él. Una persona depresiva piensa que es incapaz de hacer nada, es más, piensa que es un estorbo para los que están alrededor. Bueno, va a ser muy importante que le digamos lo importante que es en nuestra vida, pero que además le digamos un poco todas las cosas que nos gustan y todas las cosas que estamos convencidos que pueden hacer, empezando por pequeñitas cosas, por Dios. No le pongamos algo imposible. Claro, hacerle ver que se siente útil y que es importante, que cumple un papel relevante en el ámbito familiar o laboral, ¿no? Claro, tú fíjate que es importante y además que es único. Es decir, como la persona depresiva se siente tan mal, decíamos que piensa que es prácticamente un estorbo para el resto, ¿no? Bueno, lo que le tenemos que decir es lo clave que es en nuestra vida y para el entorno, no para que se sienta culpable, ¿eh? Yo ayer tenía una persona con varios intentos de suicidio a sus espaldas, con 4 hijos, y claro, está, pues te imaginas hasta los pelos de que todo el mundo le diga, pero hombre, hazlo por tus hijos, ¿no? Y ella me decía, pero ¿qué más quiero yo? Bueno, lo primero que le tenemos que decir es no que lo haga por tus hijos, sino coger y decirle, a ver, piensa en fulanito. ¿Qué es lo que crees que tú le aportas a este hijo? Es decir, tenemos que ir cambiando un poquito el resorte para que vea que efectivamente eso que aporta a determinadas personas no lo pueden hacer otras. Cuando yo le hacía ese ejercicio, ella me decía, bueno, pero en fin, a veces no estoy bien. Y yo te decía, ya, pero eso que tú le aportas, ¿se lo puede aportar su padre? ¿Se lo aportan sus hermanos, sus amigos? Cuando la persona se empieza a sentir útil por fin, empieza poco a poco a cambiar realmente esa percepción que tiene. Pues oye, es una buena forma por lo menos de entender de entrada esos procesos como la depresión e intentar ayudar a las personas, como decías, no echándole la bronca de alguna manera o no haciéndole ver, en fin, lo superfluo de esa actitud, sino hacerle creer en pensamientos más positivos. Sí. Luego hay un tema que siempre nos preocupa mucho desde la psicología en este aspecto, Alipio, y es
cómo actuamos cuando las personas tienen ya pensamientos suicidas. Ajá. Tú fíjate que en esto, lo primero que tenemos que hacer es eliminar del entorno, digamos, cualquier medio que pueda utilizar esa persona para el suicidio, pues imagínate cuchillos, armas si hubiera en la casa, pero en contra de lo que se puede pensar, y esto me voy a poner pesada, las personas que acaban realizando un intento de suicidio sí que lo suelen comunicar antes, comunican sus intenciones con anterioridad. Es decir, mucha gente dice, bueno, el que avisa que se va a suicidar no se suicida. No es cierto. No es cierto. Es verdad que a veces tenemos el típico adolescente que a lo mejor está pues en ese momento intentando manipularnos y nos dice me voy a matar y tal. Bueno, hay que sacar las cosas de contexto y saber lo que es una manipulación. Pero cuando una persona adulta, de verdad, a la que ves profundamente triste, te dice en algún momento que puede estar pensando en ello, lo tenemos que considerar como un factor de riesgo. Y no olvidemos que la mejor ayuda en ese instante es la ayuda profesional. Es decir, no nos cansaremos de apoyar a la persona deprimida, pero por favor llevámosle a un especialista que le pueda dar los recursos que necesita y la atención que en ese momento merece, ¿no? Es decir, recordemos que la persona deprimida no cree en ella misma. Y por eso va a ser importante que alguien le pueda ayudar y que le transmitamos, decíamos, nuestra confianza, nuestro apoyo, nuestro cariño, pero también cuidado, nuestra determinación ante su resistencia. Cuando una persona te dice, y me quiero quedar sola en casa y no quiero salir y tal, no se lo permitamos. Cuando estemos en ese tipo de situaciones, intentemos, por favor, no dejar nunca solo a la persona deprimida. Pues tomamos nota, nos quedamos con esos consejos de María Jesús Álava y nada, el próximo miércoles te esperamos aquí, ¿vale? Por supuesto que sí, y de la depresión se sale, ¿eh? Afortunadamente lancemos también ese mensaje positivo. Perfecto, muchísimas gracias, buen día. Un día. abrazo, Alipio. Hasta luego. Adiós.